Saludos, queridos hermanos, una vez más, con el anhelo de estar juntos, con el deseo de celebrar al Señor como familia. Seguimos esperando el tiempo, seguimos orando por esta situación, pero antes que nada, hermanos, esta mañana queremos orar y queremos darle gracias a Dios por estos diezmos, por estas ofrendas. El Señor ha provisto, el Señor es fiel. Y esto muestra que en tu casa ha habido alimento, esto muestra que el Señor ha estado al pendiente de tu economía. Yo quiero orar y darle gracias a Dios por la fidelidad de mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Amén. Vamos a orar. Señor, tus manantiales del cielo han soltado su agua que produce fruto en la tierra, Señor. Esos manantiales de agua, esa provisión divina, esa oportunidad de que mis hermanos tengan su alimento, yo te doy gracias, Padre. Y en el nombre de Jesús te pedimos que esta semilla, Padre, y que estos diezmos, Señor, se multipliquen al 100 por 1. Gracias, Señor, porque tú eres el que provee y el que bendice. Y eso también nos marca algo como iglesia, Señor, que tú quieres que sigamos abriendo las puertas, proclamando tu palabra, trayendo gente nueva a tu verdad. Señor, gracias te damos, Señor. Ebenezer, tú eres un Dios fiel que hasta aquí nos has ayudado. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Queremos seguir y continuar con el mensaje sobre conoce tu Biblia, conoce la palabra. Y quiero empezar con un testimonio o una ilustración que yo vi y precisamente pues me llamó la atención porque tiene que ver con nuestro tema. Dice esta ilustración: recibí una carta de un viejo amigo y compañero de clases. Me escribió que su vida y la de su familia habían cambiado mucho desde que cambiaron de iglesia, que esta nueva iglesia encajaba mejor con su estilo de vida. Dijo que estaba desilusionado de la manera en que lo habían criado sus padres desde su niñez y adolescencia en un hogar cristiano clásico, y que había dejado atrás muchas de esas creencias anticuadas porque lo confrontaban con este o aquel pecado, y ahora se sentía aliviado porque en esta nueva iglesia se sentía bien. El propósito de la iglesia no es hacernos sentir bien, dice este testimonio, y cómodos ante las faltas y pecados. La labor del Espíritu Santo es convencernos de pecado, nos redarguye, nos exhorta, pero también nos brinda su ayuda para abandonar nuestras faltas. Fue mi amigo el que cambió buscando su comodidad. La Biblia es la misma, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Santiago 1:17 habla del carácter de Dios y dice: en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Mi amigo buscaba oír algo que encajara con la manera en que él quería vivir. No es la Biblia la que debe cambiar, ni debe adaptarse, ni actualizarse. No es Dios el que debe ajustarse a la vida moderna, porque el corazón del hombre, desde que es hombre, es el mismo. Antes de que busquemos una doctrina que nos acomode y nos haga sentir bien, debemos ser honestos con Dios y con nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos revele las áreas de nuestra vida que debemos superar y ponerlas a tono con su bendita palabra. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y hace una pregunta aquí, dice: ¿ya perdiste la sensibilidad? Vuelve a ella y abrázala. No debemos tratar de cambiar lo que Dios ha dicho. Lo que Él dijo hace siglos todavía aplica hoy. No debemos tomar partes aisladas de la Biblia que nos hacen sentir bien y dejar de lado las cosas incómodas
que tratan con nuestro pecado. Su palabra es eterna, es un clásico, así se llama la ilustración. No cambies ni alteres lo clásico, lo original. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice precisamente, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Desead como niños recién nacidos. No dice que somos niños siempre ni somos bebés siempre. No, así como el bebé con esa ansia busca la leche materna, así nosotros la busquemos y no estemos tomando leche adulterada. Entonces es un clásico, la palabra de Dios es algo original y debe mantenerse original. Estaba yo acordándome de alguna vez leí una ilustración también de la porcelana china. En aquellos tiempos que viajaban en barcos de Asia hacia Europa, vendiendo sedas y vendiendo porcelana en esos barcos de Europa, pero como las metían en las bodegas del barco y el barco se movía por el oleaje, muchas de estas piezas valiosas se raspaban o se rompían, se despostillaban. Cuando llegaban a un puerto separaban lo bueno, lo original, y entonces las piezas lastimadas les ponían cera en esa despostillada y luego la pintaban encima. Como los europeos ya sabían esta trampa, ellos cuando llegaban al puerto a comprar decían: dame una pieza pero sin cera. De ahí viene la palabra sincera, sin adulterar. Debemos ser sinceros, hermano. Y cuando ya se le mete la mano a un cuadro, a una pintura clásica, a una obra de arte, ya no mantiene la misma originalidad. Aunque recobre el color gastado por el tiempo, ya no es original. Y precisamente el clásico, que es la palabra de Dios, debe mantenerse original, no adulterar. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios y detectar cuando hay una doctrina o cuando hay algo que no está de acuerdo con la palabra, porque un versículo le llamamos texto. Un texto lo saco de contexto y es un pretexto para hacer una doctrina peligrosa, una doctrina fuera de la palabra de Dios. Debo decirte que todas las religiones que nosotros le llamamos sectas han salido de la desviación de la palabra de Dios. Gente que fue de alguna manera enseñado la palabra original en el clásico, en lo no adulterado. Estos jóvenes, cuando ya fueron adultos, se desviaron de la verdad y por eso tenemos sectas como Testigos de Jehová, tenemos como la Ciencia Cristiana de Mary Baker, tenemos los mormones, porque se desviaron de la verdad. Y nosotros tenemos que conocer la Biblia y discernir en el Espíritu Santo que debemos mantener el texto original y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para conocer los misterios profundos de la verdad de Dios. Esa es la insistencia que nosotros pues estamos trayendo, ¿verdad? En esta serie de mensajes. Conozco amigos, hermanos, siervos, pastores que ya no están en el clásico, ya se desviaron por ahí y hoy más que nunca se abren oportunidades de iglesias, ¿sí?, con doctrinas cómodas, light, adaptadas al pensamiento moderno, ¿sí?, porque así está profetizado. Dice la palabra que en los últimos tiempos se alterará el sentido original de la palabra. Y hermanos, a mí me han dicho, ustedes de la vieja guardia, o sea, como diciendo, usted es una persona que pues no se actualiza, no se moderniza, y pues la vieja guardia es esto, dice la palabra de Dios. O sea, si dicen de la vieja guardia, yo quiero pensar que hay una nueva guardia, pero dice la palabra de Dios:
volvamos a las sendas antiguas, al original, y no alteremos la palabra, ¿sí? Porque nada cambia, ni una jota ni una tilde. Así de celoso es el Señor de su palabra. Quiero que veamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Hay una cita aquí bíblica. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así el versículo 9. Dice la palabra. 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La palabra no es, o el mensaje bíblico dominical no es para que te sientas bien. Cuando te sientes mal, es que el Espíritu está trabajando internamente y te redarguye, ¿sí? Te exhorta. Como el padre aconseja a sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos. A ningún hijo le gusta que le llamen la atención o le prohíban. Sin embargo, aquí dice Pablo, acuérdate cómo te exhortábamos con la palabra, pero también te consolábamos. 12. Y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El testimonio no es cuánto sabes de la palabra, no es cuánto has memorizado en tu mente de la palabra, es cuánto vives de la palabra. Es eso, esa unción del Espíritu Santo que la gente nota, aún los inconversos notan que eres de otro planeta. Somos extraterrestres, hermanos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y no nos conformamos a la mente, costumbres y pensamientos y filosofías de los hombres. Por eso dice aquí la palabra, sigo leyendo. 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no la recibiste de nosotros, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Decíamos en el tiempo que estamos predicando sobre evangelizar, que no estamos convenciendo a nadie, no vendemos lámparas ni vendemos aspiradoras para que alguien te compre y lo convenzas. No, es el Espíritu Santo, es la unción que tú tienes. Es que cuando hablas, está hablando Dios al corazón de aquella persona inconversa, porque dice la palabra que el Espíritu Santo convence de pecado y de juicio. Entonces nosotros tenemos que estar tan empapados de la palabra y tan llenos del Espíritu Santo que ninguna moda, que ninguna doctrina, que ninguna comodidad que nos ofrezcan va a cambiar nuestra vida. Jesús no llevó una vida cómoda. Él vino a morir por nosotros y desde el momento de nacer fue perseguido. Y después lo trataron de matar, y cuando llegaron al templo ya estaban ahí los religiosos tratando de apedrearlo, y tú sabes la historia. Pero él fue obediente a la misión y al ministerio que Dios levantó en él. Hebreos 5, ahí ya que estamos cerca, versículo 14, precisamente, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra de Dios, el alimento profundo, el alimento que sacia el hambre y el conocimiento de Dios. Dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay cristianos maduros, hay cristianos carnales, ¿sí? Y el plan de Dios es que no nos quedemos carnales, bebés espirituales, sino que vayamos creciendo. Y yo les exhorto, hermanos, a que volvamos a los miércoles, al discipulado permanente,
¿sí? A volvernos a juntar y a hacer preguntas y intercesión y estar unidos en la palabra, que nos guíe la palabra. Dice aquí, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso y por la práctica tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es muy importante. Ahora, Dios es tan celoso, dice Apocalipsis, que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el A y la Z. Y es tan, de veras tan celoso de la palabra, que dice aquí, termina, tú lo conoces en Apocalipsis, cuando termina la palabra de Dios, prohíbe aumentarle o quitarle, ¿sí?, a la palabra de Dios. Él guarda desde la primera letra de Génesis hasta la última de Apocalipsis. Y no se vale meter mano negra, ¿no? Dice aquí la palabra. Qué lindo es cómo termina la palabra. 16. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y al principio dice, y soy el alfa y el omega, el principio y el fin. 17. En estos tiempos la esposa debe decir, ven Jesús, te estoy esperando y estoy preparada para la boda. Dice el 17. Y el Espíritu, que es el Espíritu Santo con mayúscula, y la esposa, que somos nosotros, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios alimenta nuestra sed, sacia nuestra sed y nos da abundancia de agua, aún para compartir a otros. Que alguien beba de tu pozo, hermano, hermana. Que alguien sacie su sed en el pozo del Espíritu Santo, que tú has cavado, que te ha costado tiempo y fidelidad, porque te has llenado del agua que brota para vida eterna. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ay de aquel teólogo, ay de aquel pastor, que buscando la comodidad para llenar esos espacios y esos lugares, tolera el pecado, sabiendo que la palabra de Dios no está apoyando eso. Cuidado, porque entonces nos convertimos en piedras de tropiezo. Y cuidado, hermano, la palabra es muy clara. Dice aquí, si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El celo de Dios. La pregunta es, ¿conoces tu Biblia? ¿Conoces la palabra? ¿Has profundizado? Escudriñar no es solamente leerla, pues hoy me toca tal capítulo, porque inclusive las Biblias traen aquí unas notas y traen un programa para que en un año la leas. Pero si no te detienes y oras al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, para que te ministre y te dé no solamente el conocimiento mental, sino el espiritual, no el intelecto, sino el espíritu, dice aquí. 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. O sea, así sea. Le faltan 12 horas a este día y posiblemente venga el Señor. Estamos a las 12, para las 24 horas, tal vez venga hoy. ¿Estás preparado, hermano? ¿Conoces la palabra? ¿Estás ansioso como la esposa que le dice al Señor, al novio, ven Señor Jesús, estamos preparados, estamos esperando, anhelamos ver tu rostro, llévanos a la patria celestial, al hogar que has preparado para nosotros? Con esa seguridad, hermano,
La palabra nos da seguridad, Dios no miente. Y si dijo que fue a preparar lugar para nosotros, el Señor está preparando lugar para nosotros. 21. Termina la palabra de Dios y cierra con broche de oro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén y amén. La Biblia, hermanos, la palabra Biblia viene de la palabra biblión, del griego, que quiere decir colección de libros. Y nuestra Biblia, que tiene 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, ¿sí? Esta Biblia inspirada por Dios, respirada por Dios, ¿sí? Es la palabra que nos guía. Y yo debo conocer el Antiguo Testamento para apreciar lo que es la gracia. Decíamos la vez pasada, muchas iglesias dicen, estamos bajo la gracia y no queremos nada con el Antiguo Testamento porque esa es la ley. No, yo necesito conocer la ley porque conozco el corazón del hombre desde Adán y Eva. El corazón es el mismo. El hombre moderno, hablará diferente, se divertirá diferente, pero el corazón es el mismo. Es desobediente a Dios como el de Adán y Eva. Y debemos conocer esa promesa que hizo en el Génesis capítulo 3, donde dice que iba a enviar al Salvador Jesucristo. Le dijo a la serpiente, tú vas a tener descendencia. Y le dijo a Eva, tú también vas a tener descendencia. Pero la descendencia que venga de Eva, que es Jesús, terminará con la descendencia precisamente de la serpiente, porque la herirá de muerte. Y eso estaba hablando proféticamente. Por eso digo, el hombre, por muy moderno que se diga y por muy actual y muy inteligente que se presente, solamente Dios, hermanos. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Y cuando estamos nosotros en comunión con el autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, Él nos confirma precisamente cuando estamos mal y cuando estamos bien. Oiga, qué paz cuando obedeces a Dios. Qué lindo cuando abrazas a tus hijos porque están en obediencia, porque te aman, y cuando te dicen mamá te amo, te lo dicen tan sinceramente que también lo respaldan con sus hechos. Y esto es lindo también porque el Señor se presenta como nuestro Padre. El Señor se presenta como el que nos ama y el que sí nos castiga por amor, pero también nos abraza. Acuérdate que el pueblo de Dios fue aprendiendo a través del sufrimiento producido por abandonar a Jehová. Esos tiempos de apartamiento de Dios, esos tiempos de mezclarse con ritos y tradiciones de culturas idólatras, a través de las cuales pues perdieron su tierra, perdieron su hogar, perdieron su familia, la estabilidad, perdieron identidad. Siendo el pueblo de Dios, andaban ya con la idolatría, con los que son hijos del diablo. Y sobre todo perdieron la comunión con Jehová. Y regresar y restaurar, pasó tiempo, hermano. Una persona que abandona la palabra, una persona que abandona el camino, Dios le dice la misma palabra. Más te vale no haber conocido, más te valiera no haber conocido la palabra, porque volviste a tu vómito, a tus costumbres, a tus tranzas, a tus mentiras, a tu estilo de vida pasado. Y ahora te quieres escudar en mi palabra buscando pasajes bíblicos que te den un respaldo, pero mi palabra no se contamina. El que se contamina es tu corazón. Entonces el Señor es muy claro. Y cuando regresan a restaurar su relación con Dios, estos pueblos en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿sí? Dios levantó inclusive reyes inconversos para restaurar nuevamente la comunión con Dios. Yo necesito conocer el Antiguo Testamento para valorar mi restauración con Dios. Si acaso, hermano, has perdido el fuego del Espíritu,
Si esta cuarentena, en lugar de acercarte a Dios, amargó tu vida o te puso pensamientos de duda, y por qué Dios hace esto, y por qué tanto muerte, porque, hermano, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, pero tu vida y la vida de tus hijos la ha guardado y te ha provisto, gracias a Dios, de veras, gracias a Dios, ha provisto el Señor. Yo he orado por este lugar, estamos orando, hermanos. Y yo sé que Dios lo sostiene a través, sí, de tu fidelidad y de tu esfuerzo. Y esto es una semilla que se multiplica, porque eso lo hemos comprobado. Pero, hermanos, si en lo básico no somos obedientes, yo creo que este tiempo ya nos enseñó a llegar temprano, a no faltar, ¿sí? A ser constantes, a traer a nuestros hijos. Ya nos enseñó, hermano, a diezmar y a ofrendarle a Dios, porque no hay otra enseñanza. La Biblia lo dice, no es que el pastor pida y que... No, la Biblia lo dice y tú lo has comprobado, hermano. ¿Qué más te puedo decir? Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de discipularnos. Por lo mismo, los tiempos peligrosos que estamos viviendo, es tiempo de llenar nuestro corazón con su presencia. Es tiempo de levantar la alabanza en este lugar, hermanos, hasta que la nube de Dios nos cubra. Es el tiempo de clamar al Señor, porque tú también sentimos, hermano, que en estos últimos tiempos, como dice su palabra, que abundará el pecado, pero sobreabunda la gracia, sobreabunda la presencia. El Señor está que hasta, perdón que use esta palabra, yo la aprendí aquí en Zacatecas, está que hasta el Señor por soltar su bendición y abrazarnos y bendecirnos y levantarnos y ministrar nuestro corazón, y que seamos una sola pieza, hermanos, y no como las vasijas de China, cuando se despostillaban, que les pintaban ahí para cubrir, eran con cera. O sea, a mí me das una sincera, una auténtica. Queremos ser auténticos cristianos. Cuando Dios restaura el corazón de aquellos hombres en el tiempo de Esdras y Nehemías, Dios da gracia a los líderes para recibir apoyo económico en especie y brindarle seguridad a aquellos reyes que no eran cristianos. Entonces empezaron a restaurar los muros y las puertas. Por ahí empezaron, dice la palabra. Los muros y las puertas, una puerta delimita, protege, da acceso, pero también marca un territorio. ¿Sí? Una ciudad era guardada por Dios y por los ángeles. Pero quiero hablar de esto de las puertas, porque precisamente dice que no le abras puerta al enemigo, no des lugar al diablo. Entonces, yo me encierro, dice inclusive en la oración, cierra tu puerta y encerrado en lo secreto, busca a mi Padre que está en lo secreto. Si esto dice la Biblia, yo lo creo, y creo que Dios está en control de todo, y creo que Dios me va a bendecir. Y eso de las puertas y los muros tiene que ver, las ciudades eran guardadas, la ciudad de Dios, así como estaba guardado en el Edén, ¿sí? Rodeado por ríos, eran como cubrir, como guardar, como algo exclusivo de Dios para sus hijos. No abras puertas al enemigo. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué escuchan? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Cuáles son los programas favoritos que ven en el internet? Por favor. Porque entonces abrimos puertas, hermano. O no nos damos cuenta que algún miembro de nuestra familia está abriendo puertas. Guardar la ciudad, guardar el corazón. Después restauraron también, y tenía que ver con la unidad familiar. ¿Sí? Empezaron a edificar juntos, empezaron a pelear juntos también, tomaban la palabra de Dios, dice que juntos trabajaron como familias. Y esto es muy importante, hermanos. Las instrucciones de Dios para afirmar la vital importancia de los hogares, o sea, para reafirmar la unidad, es enseñar a sus hijos en el hogar la palabra. Dice en Deuteronomio, enseña a tus hijos andando en el camino, al acostarte, al levantarte, al andar en el campo, en la ciudad. Recuérdales mi palabra.
Aún a pesar de todo, cuando estaban en exilio los pueblos de Israel, a pesar de todo, algunos exiliados mantuvieron su fe, su cultura vivas, repitiendo, recordando, instruyendo a sus hijos en el hogar, a pesar de las adversidades que sufrían. No sé, recuerdo hoy el pasaje de aquellos hombres, de aquellos jóvenes que eran parte de la alabanza en el tabernáculo de David. Recuerdo cuando ellos estaban en el exilio, llevaban cargando sus arpas. Cierta tarde se recostaron a la orilla de un río, tristes, porque se acordaban de aquellos hermosos tiempos en que la alabanza era algo importante pero hermoso en la casa de Jehová. Y estaban en tierra extraña cuando pasan unos soldados enemigos y se burlan de ellos y le dicen: oye, tócanos una rolita de aquellas que tocaban allá en Israel, ¿no? Tócanos aquellas para divertirnos. Imagínate cómo sintieron en su corazón. Imagínate un siervo de Dios, un siervo de alabanza en una cantina, en un bar, o echando ahí las rolas. Imagínate, hermano, no hay comunión, la luz con las tinieblas. No hay comunión. No checa con la palabra de Dios. O eres luz y estás en la luz, o eres sombra si estás en las tinieblas. No estoy condenando nada. Lo que estoy hablando es la palabra de Dios, de cómo sufrieron aquellas personas que abandonaron el camino. Pero la restauración del templo, hermanos, fue lo más hermoso, ¿sí? Hubo enemigos que impidieron que se restaurara, acuérdate. Los enemigos se levantaron en contra de esta restauración, no cesaban de amenazas y de burlas. Nehemías encontró una solución práctica y efectiva. La mitad del pueblo trabajaba en la restauración física y la otra mitad tomó armas, ¿sí? Y estaba en contra de los enemigos. Inclusive dice la palabra que con una mano tomaban la mezcla para pegar las piedras, pero con otra mano tenían la palabra de Dios, o sea, la lanza, el arma poderosa que tenemos. Hoy en nuestros días es necesario aplicar el don de la sabiduría, ¿sí? Para detectar las estrategias del enemigo, pero también para conocer las estrategias divinas. Dios es un Dios maravilloso, poderoso. Precisamente estamos en esta serie, Conoce la palabra. En resumen, no es cuánto tiempo has caminado en el cristianismo. No es cuestión de tiempo cronológico. Es cuestión de sabiduría, es cuestión de crecimiento espiritual, es cuestión de obediencia a Dios. No es cuánto sabes, inclusive, lo decíamos la vez pasada, cuánto tienes aquí retenida la palabra. Eso es bueno, por supuesto, en cualquier situación que te encuentres, cualquier amenaza o situación de peligro, pues no traes la Biblia, pero la traes aquí, ok, por supuesto que eso es bueno. Pero, hermano, no es cuánto ha cambiado, ¿sí? Los tiempos en que la iglesia se desvía o no se... No, es más bien cómo le sirves a Dios. ¿Cuánto te llenas a través de la oración del Espíritu Santo? ¿Cuánto ha cambiado tu vida? Cada día va cambiando más porque vamos creciendo. ¿Qué tan sensible eres a la voz del Espíritu Santo? Decíamos de este testimonio que empezamos a ver, ¿sí? No cambies ni alteres lo clásico y lo original. No pongas parches ni pongas nada. La palabra de Dios no necesita ser cambiada. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. Seguimos orando por este tiempo. Queremos que ya sea eso, el tiempo de juntarnos, así como hay noticias que ya, hay otras que dicen espera, y vamos a ser sabios, vamos a esperar el tiempo de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios: aún no está la palabra en tu boca y ya sé lo que vas a hablar. Aún no sabes lo que vas a pensar, pero yo conozco tus pensamientos. Conozco tu andar
conozco tu levantar. Nada de tu vida me es oculto, dice el Señor. Y nosotros podemos decirle, perdóname Señor si me he descuidado o si me he enfriado en la fe, perdóname Señor, yo vuelvo al avivamiento y vuelvo a alumbrarme con tu palabra, porque lumbrera es a mi camino. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por estar en este lugar, por tener el tesoro tan grande que es tu palabra, y no solamente tenerlo en las manos físicamente, sino trasladarlo a nuestra mente y a nuestro corazón, como la palabra que nos guía, como, Señor, regla de conducta y regla de fe. Todo lo que no está en tu palabra no lo creemos, Señor. Y aún aquello que se interpreta sacando un texto solamente para hacer una doctrina o para hacer, no sé, pecar a la gente, tenemos que ir al contexto, tenemos que ir al tiempo, tenemos que estudiar por qué la palabra de Dios dice aquella enseñanza. Todo está respaldado, no se contradice tu palabra. Gracias, Señor. Queremos ser la iglesia de la palabra viva, de la palabra eficaz, de la palabra que transforma, que alimenta, que consuela, que bendice, que dirige. Tú eres el verbo, Señor. Tú eres la palabra. Amén. Bendiciones.